El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Tomemos asiento, por favor. Planteamiento interesante: los sentimientos. Y uno de ellos, el más intenso que puede haber, uno de los más intensos, el dolor, el sufrimiento. Cómo nos hace llorar, cómo nos hace sufrir. Y esto, pues, es una realidad que, sea, como cristianos católicos, tenemos que enfrentar todos los días. Y no estamos preparados para eso. Mi Madre Santísima está viviendo, está experimentando. Hoy celebramos, vivimos, tenemos presencia, memoria del acontecimiento de la agonía de María Santísima en la cruz. No me imagino un dolor más grande. Les leía yo en el programa la lectura, la primera lectura, no, la segunda lectura del oficio del día de hoy. Déjenme, se las comparto, no toda, pero tiene elementos que llaman mucho la atención, que nos puede ayudar muchísimo para entender este ámbito, ¿no? Es lo que se habla de el proceso que va a tener María de el estar en la cruz, ¿no? Dice, fíjense qué interesante, nos dice así: el martirio, esta es una lectura tomada de San Bernardo Abad de los Sermones, dice: el martirio de la Virgen queda atestiguado por la profecía de Simeón y por la misma historia de la pasión del Señor. Dice el santo anciano, refiriéndose al niño Jesús, está puesto como una bandera discutida, y a ti, añade, dirigiéndose a María, una espada te atravesará el alma. En verdad, Madre Santa, una espada traspasó tu alma. Por lo demás, esta espada no hubiera penetrado la carne de tu hijo sin atravesar tu alma. En efecto, después que aquel Jesús que es de todos, pero que es tuyo y de un modo especialísimo, hubo expirado, la cruel espada que abrió su costado, sin perdonarlo aún después de muerto, cuando ya no podía hacerle mal alguno, no llegó a tocar su alma, pero sí atravesó la tuya. O sea, es una narración hermosísima, hermosísima si lo vemos desde el punto de vista de la salvación, pero suena muy cruel, ¿no? O sea, ya el cuerpo sin vida de Jesús, y llega el soldado y le atraviesa el costado. Imagínense todo lo que vivió nuestra Madre Santísima, y ya muerto, que lleguen y le den el remate, atraviesa el corazón de María. Es a lo que se refiere San Bernardo Abad, ¿sí? Dice, porque el alma de Jesús ya no estaba allí, en cambio, la tuya no podía ser arrancada de aquel lugar. Por tanto, la punzada del dolor atravesó tu alma. Y por esto, y con toda razón, te llamamos más que mártir, ya que tus sentimientos de compasión superaron las sensaciones del dolor corporal. Y bueno, y sigue esta narración. Ahí, si ya después ustedes la quieren seguir, es hermosa esta narración, esta predicación de este santo, ¿no? Es muy interesante a comprender para nosotros como personas de fe,
¿qué es lo que hace María en la cruz? Una enseñanza para nosotros que todavía no alcanzamos a comprender. El día de ayer, si ustedes recuerdan, los que oyeron la misa, participaron de la misa, hablábamos de la autoridad. Cómo la autoridad es un puesto querido por Dios para alcanzar la salvación. Dios quiere que haya autoridad en el proceso del pueblo que camina, o sea, de nosotros, la iglesia militante, la milicia, que haya autoridad. Es parte de, porque esa autoridad va a ayudar, o debería de ayudar, a la salvación de las almas. Pablo lo refería en su carta a Timoteo el día de ayer. Ayer hablábamos de cómo se tiene que hacer oraciones, plegarias, súplicas por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado. Y aquí yo ponía autoridad a todos, desde la iglesia hasta los gobernantes y hasta las autoridades de la casa, papá y mamá. Hay que orar por ellos, porque esa autoridad me tiene que llevar, decía Pablo, muy interesante, a una vida tranquila y en paz, entregada a Dios. La paz y la tranquilidad no quiere decir que no voy a tener broncas. La paz y la tranquilidad viene de esa vida entregada a Dios. El problema es que ahora nuestras autoridades, yo compartí ayer, están contrarios a la fe. Ya no me voy a meter mucho en esto, pero era lo que más o menos hablábamos. Y entonces decía, esto es bueno y agradable a Dios, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que se está dando? La autoridad tiene que servir para la salvación de las almas. Papá, mamá, si tu autoridad no te lleva a salvar la alma de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, no estás funcionando. Esa autoridad no está funcionando. Todos tenemos en algún momento que ser autoridad. Ok, esto es lo que en un resumen vimos ayer, porque ahora viene un complemento muy interesante que hace Pablo todavía a su hijo espiritual Timoteo. Y está hablando de una autoridad específica, los obispos y de los diáconos, pero entendiendo ya que esto actualizado a nosotros no solamente es para los obispos, es para todos nosotros, para mí como sacerdote, para ustedes como laicos, porque antiguamente el inicio de nuestra iglesia, los obispos eran casados o se podían casar. Va a llegar un momento en la historia de la iglesia que esto se va a quitar por razones prácticas y también fundamentadas bíblicamente. No nada más es capricho de la iglesia, tiene su fundamento bíblico. Pero Pablo aquí sugiere que los obispos tienen que aprender a gobernar su propia casa. Si no, ¿cómo van a poder gobernar la iglesia que se les ha encomendado? Hay que aprender a gobernar la casa. Obviamente aquí le están diciendo que son casados y con hijos, pues tiene que gobernar su propia casa, si no, ¿cómo va a gobernar a la iglesia? Y viene una serie de parámetros que tienen que ver con la oración. María Santísima está en oración. En el programa anterior, en el de las 10 que estoy hablando sobre la Lección Divina y sobre la oración, hablábamos que la oración fundamental es para aprender a dominarme, para poder escuchar lo que Dios me pide y que no haya la interrupción de los sentimientos que muchas veces hacen que yo no escuche a Dios, pero sí le grite a Dios y que Dios haga lo que yo quiero. La oración es para escuchar, pero el sentimiento no me ayuda. Entonces, María Santísima, como mi Señor Jesús, está en oración, en una oración que obviamente se manifiesta también en el dolor, pero el dolor, el sufrimiento, no impide cumplir con la misión que se le ha encomendado. Y ahí es donde muchos de nosotros nos damos cuenta que nuestra oración no tiene esa fuerza, no tiene esa efectividad. Muchas veces nuestra oración es guiada por lo que sentimos: coraje, miedo, pasión, odio, rencor, cuando debería de ser que la oración
tiene que aprender a controlar, no reprimir, no castrar los sentimientos. No se puede dejar de sentir dolor, tristeza, miedo, angustia, alegría. Son sentimientos, son parte de nuestra vida. Entonces, cuando Pablo sugiere que los obispos, dice, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. Porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? ¿Quién? Ahora nosotros, por ejemplo, yo no estoy casado y hay gente solteros. ¿A qué se refiere gobernar su propia casa? Se refiere a su propia vida, a su propio ser, la casa, el templo de Dios que somos nosotros. Antes de gobernar tu propia familia, tienes que aprender a gobernarte a ti mismo. Gobernarte, no reprimirte, no castrarte, no suprimir. Los sentimientos están ahí al pie del cañón, a flor para florecer, ¿no? Así con ganas de cachetadas, patadas, así mentadas, y yo no sé qué tantas veces nos hemos enfrentado a nuestros sentimientos y nos dejamos llevar por ellos. Después dices, la regué, ¿por qué hablé? ¿Por qué dije? Entonces Pablo sugiere y nos invita a que meditemos cómo podemos controlarnos. Tenemos que trabajar varios aspectos. Dice que sea irreprochable el obispo, que el obispo sea irreprochable. O sea, casi que sea santo. Pues entonces nadie, ¿no? No, se refiere a que pues luchemos para que no haya nada que te echen en cara, tus pecados. Hay los pecados que tú cometes, yo no, todos cometemos pecados. Y pues en esta mañana, ¿cuántos pecados nos habrás cometido? De pensamiento, de palabra, o simplemente de flojera. Ay, 5 minutos más. A mí me pasó eso ahora, me quedé dormido, híjole, qué pena. Me ganó la flojera. Me acuso. Pecados que afectan a mí. Pero hay unos pecados que son muy feos, los del escándalo, cuando dañamos, ¿sí? A eso se refiere irreprochable. No cometer pecado donde se te puede echar en cara, que ahí desgraciadamente pues todos lo tenemos. El que esté limpio de pecado que arroje la primera piedra. Pero bueno, se pide que sean irreprochables. No porque no hayas cometido el pecado, sino porque no estés luchando o porque ya te hayas habituado a esa vida y no hagas por luchar. Entonces, irreprochable, casado una sola vez. Y viene aquí algo interesante, sensato. ¿Qué es una persona sensata? Una persona que tiene sentido común, o vamos a poner dirección correcta, lo lógico, lo que se espera. Ponía yo un ejemplo, empieza a temblar y se empieza a caer el techo. Lo lógico es correr a protegerte. Ese es el sentido común. Y lo ilógico sería, está cayendo una viga y te avientas para que la viga te caiga en la cabeza. Pues, oye, no es sentido común, no es la dirección común que deberían de tomar todos. Hay aspectos lógicos que por naturaleza pues tomamos, ¿no? Y esto se espera o se pide de una persona que tiene que aprender a gobernar su propia casa, o sea, su persona. Pero el sentido común lo están asesinando. Nuestra cultura está asesinando al sentido común. Ya no existe el sentido común. Ya es algo que está en agonía, de tanto que nos están metiendo ideas contrarias a los valores. Pues obviamente el sentido común se está muriendo. ¿Por qué haces esto? Porque todo el mundo lo hace. Pero no es el sentido común. Entonces hay que aprender a gobernar eso. Sentido común, prudente. La prudencia. ¿Quién es la persona prudente? Es aquel que tiene la capacidad de ver más adelante lo que va a suceder, de acuerdo a los acontecimientos que se están dando en este momento. Ejemplo, está Diana y está Noemí, y empiezan a discutir acaloradamente con palabras y diciéndose. Entonces yo digo, este par de mujeres van a terminar peleándose, y le digo, ¿sabes qué, Diana? Mira, ayúdame acá. Por prudencia la separo. La capacidad de ver más adelante lo que pueda suceder en ese momento.
O sea, es la persona que ve siempre hacia adelante para tomar decisiones correctas, para poder ayudar o para poder evitar situaciones difíciles. Bien educado. Ahí tengo muchas cosas que aprender todavía, ¿no? Las palabras, las acciones, sí, muchas cosas que fui mal educado. Soy medio salvaje, medio primitivo todavía, silvestre. Pero bueno, estoy en ese proceso. Digno. O sea, un valor que Dios te ha dado. Una persona que no tiene esa dignidad, que no se da a respetar, no va a funcionar. A mí me costó mucho trabajo al inicio de mi vida sacerdotal. Cuando la gente me seguía diciendo Jorge, todavía hay gente que dice Jorge. No es que sea malo, y yo los dejaba, pero me costó trabajo entender la dignidad que tengo. No yo, no la persona, no yo como ser humano así por mis pistolas, sino como sacerdote, ¿no? Entonces, a veces cuando me empiezan a tutear, y pues trato de, y yo les empiezo a hablar de usted, a ver si les cae el 20, ¿no? Y hay unas personas que de plano entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Es mejor si nos tratamos de usted. Y es difícil. Y no por mí, sino por el lugar que Dios me ha puesto. También, o sea, el sentido común y la dignidad, hablarle de usted a las personas mayores. Incluso a veces yo hasta a personas más jóvenes les hablo de usted. No, padre, llámeme de tú. Procuro que no, porque es el valor. A veces la familiaridad nos hace perder la dignidad. Y esto, pues, carecemos. Yo lo reconozco, o sea, no crean que estoy hablando esto porque ya lo logré. Yo reconozco muchas de mis deficiencias. Pero estamos hablando de aprender a tener el control de la casa, para poder tener el control de mi casa, o sea, de lo que Dios me ha encomendado. La casa como cuerpo, la casa con todo lo que implica la casa, la mente, los ojos, los oídos, la lengua, los sentimientos y las acciones. Hay que tener control de ello. Repito, no reprimirlo, porque no es saludable, se vuelve una bomba de tiempo. Si estás reprimiendo, no debo de sentir, no debo de ver, no de esto. Es como si pusieras mucha pólvora o nitroglicerina en un cuartito y de repente sueltas el cerillo y eso es lo que nos pasa a muchos. Creemos que no debo sentir, no debo de ver, no, espérate. Hay que aprender a entender los sentimientos. Por eso la oración, que me lleva a estar preparado. Dice mi querido Pedro, creo que es Pedro, velad y orad, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Resistirle, firmes en la fe, en la escucha. ¿Qué es la fe? La escucha de lo que Dios quiere que yo haga. Y a través de la oración, esa es mi actitud. Mi actitud importante, la oración que Dios quiere que yo esté. En el programa de la Lección Divina estábamos viendo la oración en Jesús y cómo Jesús en diferentes momentos de su vida se pone en oración y está constantemente en oración. Por ejemplo, lo que alcanzo a recordar, Jesús se pone en oración después de su bautizo. Para la manifestación, la teofanía, cuando Dios habla, este es mi Hijo amado en quien yo tengo mis complacencias, escuche. ¿Qué es lo que hacemos con los sacramentos? Vamos a un bautizo y después del bautizo, la pachanga. Cuando es un momento sagrado después del bautizo, un momento de oración como familia. Lo que acabas de recibir es algo maravilloso para que se manifieste Dios en tu vida y en la vida de ese sacramento. O sea, la vida que vas a recibir de ese sacramento. En la comunión, pocas veces realmente nos ponemos en oración. Después de la comunión vamos como reina de carnaval, saludando a todo mundo. Es un momento íntimo de oración profundo. El matrimonio es una continua oración. Simplemente vámonos al momento hermoso de Tobías y Sara. Cuando Tobías y Sara van a tener su noche de bodas, Tobías invita a Sara, vamos a orar, porque no nos unimos como cualquier pareja. Yo les decía a las señoras que están en el programa, que vienen a las pláticas, no son clases, porque no soy maestro, a lo que trato de enseñar, pero ¿cuántas mujeres pueden hacer maravillas en el momento de la intimidad con su esposo?
Y yo les decía, no se trata de que cuando su esposo quiere tener intimidad con... Espérate, vamos a rezar primero el rosario. No funciona así. Tú estás en oración primero y sabes cuando el marido, porque ustedes conocen, entienden el lenguaje de su esposo, ¿no? Que llega muy cariñosito con una cosa. Entonces, Señor, y te pones en oración, porque es en el momento en que cumples parte de ese sacramento hermosísimo. Y ese momento, Señor, que a través de esta oración, a través de este encuentro con mi esposo cambie, mi esposo se convierta, mi esposo sane. Y de verdad suceden milagros, milagros. Pero el poder de la oración de una mujer que está precisamente tomando conciencia del sacramento que ha recibido, para que esos momentos sean momentos hermosos de oración. A lo mejor el marido no está en la misma sintonía, pero tú sí, o al revés. A veces me ha tocado hombres que están más en sintonía que la mujer, también en oración. Otro momento hermosísimo en donde Jesús está en oración es el momento de la transfiguración. ¿Se acuerdan del momento en el monte que se llevó a 3 de sus discípulos? Simón, a Pedro, Juan y Santiago. ¿Qué es lo que sucede? Jesús está en oración, pero lo triste, porque decía el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2560, 2599, 2600, no me acuerdo cuál de ellos, por ahí va. Decía que los discípulos, que Jesús primero se pone a orar, lo ven los discípulos en oración, después Jesús les enseña a orar, y después les enseña cómo Él recibe sus oraciones y las cumple o satisface o escucha esa oración. Entonces, los discípulos van aprendiendo a ver a Jesús. Yo les decía, ¿cómo voy a enseñarle a mis hijos a orar? No se trata de ponerlos de rodillas a rezar, es parte. Pero primero te tienen que ver a ti haciendo algo y tienen que ver los frutos de la oración en ti para que ese niño quiera hacer lo que tú estás haciendo. Quiera vivir lo que tú estás viviendo, y no para que te pongas y que te vean, no, pero es parte de tu vida. Y entonces ese niño, como el apóstol, va a querer aprender a orar. Tú estás siendo Jesús en ese momento para tu hijo, para que después le enseñes tú a orar y le enseñes cómo su oración va a ser acogida por Jesús, en manos de Jesús. Entonces hay muchos momentos, y yo les decía, ¿qué es lo que sucedió con los apóstoles? No sabían orar. Entonces no entendieron el momento de la transfiguración. Tenían miedo. Ay, Señor, qué bien estamos aquí, vagamos trechosas. Y dice la narración que estaban, pero con un miedo, no entendían lo que estaba pasando, porque no habían entendido. Ahora, traducido a nuestra vida diaria, los momentos de oración nos ayudan a entender muchas manifestaciones extraordinarias, dones extraordinarios, don de lenguas, don de visión, don de profecía. No todos tienen esto, no a todos se les da. Pero si no estoy en oración y hay esas manifestaciones, nos podemos perder. Mucha gente que tiene esos dones deberían de haber estado en oración, pero se pierden. Como no están en oración, malinterpretan. ¿Qué me quiere decir a mí Dios con esto? Y se van por otro lado. Pero lo más práctico, así como hay manifestaciones extraordinarias o sobrenaturales, hay manifestaciones naturales, cotidianas, que si no estoy en oración tampoco las entiendo, tampoco las vivo, y entonces malinterpreto lo que me está pasando. Manifestaciones naturales cotidianas, a veces cuestiones muy hermosas, otras veces cuestiones dolorosas, pero si yo estoy en oración, voy a saber entender qué es lo que Dios me está diciendo, qué es lo que Dios me está pidiendo. Pero si no estoy en oración, no escucho, no comprendo y malinterpreto o tomo decisiones equivocadas. Todo esto es por eso cuando dice mi querido Pablo, prudente, aquel que sabe ver, que sabe prepararse por lo que puede pasar. Si no estoy en oración, no tengo la capacidad de escuchar. Y si no tengo la capacidad de escuchar, no seré capaz de
de poder entender, ¿sí? La dignidad, hablábamos, ese es el valor que yo tengo. Luego vienen otros elementos: hospitalario, hábil para enseñar, no a la violencia, comprensivo, no pleitos, no deseoso de dinero. Entonces, todo esto se representa para nosotros como la necesidad de aprender a gobernarnos como hijos de Dios. Y el modelo de la mujer o de la criatura que supo gobernarse fue María Santísima, a los pies de la cruz. Yo no puedo concebir a mi Madre Santísima de otra manera que aprendiendo a manejar toda la pasión. Pasión significa sufrimiento, pero ese sufrimiento puede ser destructivo, pero cuando se vuelve una fuerza transformadora en sanación, en liberación, por eso la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento de Él se convierte en bendición, en sanación y sobre todo en salvación. María participa de ello. Como madre ve a su hijo sufriendo, pero es una mujer de oración, es una mujer contemplativa, es una mujer que va guardando todo en su corazón. Esa es la mujer que ora. ¿Pero qué guarda? Lo bueno y lo malo. Pero no lo guarda como muchas veces lo guardamos nosotros. Pero me lo hizo. Y están ahí, repite y repite. Pero me dejó plantado. Pero no me quiso escuchar. Pero me dijo. Pero me traicionó. Estás meditando, pero no para bien. María guardaba todo en su corazón, pero lo guardaba desde la escucha de la misión que tenía su hijo. La contemplación que María tenía al guardar todo esto veía todo el cuadro desde el proyecto de Dios. Muchas cosas a lo mejor no la alcanzaba a entender en ese momento, pero sabía que había algo grande. Y ella meditaba, no para estarse torturando, le va a pasar, no, sino para ir creciendo, ir discerniendo. María guardaba en su corazón. Nosotros guardamos porquerías, pero no para crecer, sino para intoxicarnos, para envenenarnos. María no. Todo lo pasaba por el filtro de la palabra, todo lo pasaba por el filtro de la divina voluntad. Por eso María, al estar en la cruz, en lugar de salir a defender a su hijo, gritar como desesperada, ponerse neurasténica, mi hijo, María está a los pies de cruz, sufriendo, llorando intensamente, pero aprendiendo a tener control de su casa, o sea, de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones. ¿Cuántas mujeres no son capaces de todo por proteger a sus bodoques? A lo mejor hay una que no lo proteja y dices, pues ¿sabes qué? ¿Quieres hacerlo? Ándale, rómpete la boca. Pero hay otras cosas que nos tocan y como que no nos gusta y perdemos la paz. Tener control de tu casa. Si no estamos en oración como mi Madre Santísima, no vamos a tener control de nada. Y nos sale lo Zárraga, o nos sale pues cada quien su apellido, ¿no? Nos sale y nos dejamos llevar. Entonces, hoy la palabra de Dios, a través de esta celebración a nuestra Madre Santísima en su advocación de la dolorosa, no es la mujer clásica que se quiso formar en mucho tiempo, ¿no? Pues es lo que te tocó vivir, aguántate y sufre así, con tu cara. No. María sufrió, pero María siguió en oración. María siguió obedeciendo. Dice la palabra de Dios que se reunió con los apóstoles. Estaba en oración. Podría estar devastada, podía estar deprimida. No quería salir para hacer ni el quehacer, no quería ver a nadie, encerrada en su dolor. No, María guardaba todo, porque sabía que había algo más grande que ella tal vez, no me atrevo a decir, no era capaz de entender plenamente, pero confiaba. Esto es lo que la palabra de Dios hoy nos invita. Tenemos que aprender
a escuchar, aprender a estar en oración. Como dice Pablo, aprender a gobernar mi casa. Y la mejor manera, desde la oración, desde la humildad. Pidámosle a Dios que nuestras casas sean gobernadas por su amor y su misericordia. Que a cada uno de nosotros, en nuestras rebeldías y en nuestras tonterías, nos dé la luz para poder entender que hay algo más grande que solamente lo que siento, que hay algo más grande que solamente lo que quiero, que hay algo mucho más grande que solamente mis necesidades o mis miedos o mis corajes. Todo esto es parte de mi ser, pero hay que aprender a gobernarlo para poder obedecer y cumplir la misión maravillosa que Él tiene para cada uno de nosotros. Humildemente demos gracias a Dios porque tenemos una madre que nos enseña a mantenernos firmes en cualquier momento difícil. Imitemos a María, pidamos la intercesión de nuestra madre, el modelo de mujer, de ser humano que sabe controlar su casa. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.